He visto todo tipo de tutoriales, guías e incluso estudié anatomía y después de mucho pero mucho tiempo practicando y sufriendo, creo que he encontrado las claves para poder definitivamente dibujar las manos, y si yo pude, tengo fe de que tú también podrás. Pero bueno, como toda gran historia, empecemos por el principio. Lo primero que debes saber es que la mano proporcionalmente se divide en dos partes iguales. La parte superior corresponde a los dedos y la parte inferior a la palma de la mano. Esta última la podemos representar ya sea con un cuadro o un rectángulo. Más adelante profundizo en esto, pero tranquilo pueblo. Recuerda que la zona donde se conectan los dedos con la palma de la mano no es 100% recta, sino que esta tiene cierta curvatura. Esto, créanme, es muy pero muy importante siempre recordarlo. Un error muy común es pensar que los dedos están al ras de la palma de la mano, haciendo otro cubo encima de esta, cuando la realidad es que estos van disminuyendo de tamaño conforme vamos dibujando hacia la punta de estos. La palma de la mano la podemos dividir en tres partes iguales, esto ya que la zona de los nudillos y los pliegues de la mano se encuentran en la sección superior de estas divisiones. Hay unos pliegues de piel que se conectan directamente con el pulgar, estos los podemos representar con un triángulo antes de dibujar la forma del pulgar. Para el pulgar lo podemos representar como un triángulo que sale directamente de la palma, casi por el centro de esta. Recuerden también dibujar el músculo del pulgar. Una buena referencia para poder dibujar este es pensar que es una pierna de pollo frita. El resto del pulgar se divide en dos. La primera sección tiene la forma predominante de un trapecio, siendo su base un poco más gruesa que el resto del dedo. Para la segunda sección podríamos decir de que es una figura compuesta, la cual se va ensanchando en uno de sus lados, y luego se va cerrando en forma de punta. Debemos tomar en cuenta que el pulgar tiene más o menos esta forma. También te recomiendo que dibujes el músculo que está al lado del meñique. Yo sé que este es muy poco usual de verlo, pero créanme, hay una serie de poses donde este resalta bastante. La curva de este casi siempre empieza a la mitad de la mano, aunque hay otros dibujantes que la prefieren dibujar un poquito más abajo. Aquí sería más de temas de estilo de cómo quieres dibujar tu mano. Para dibujar los dedos debes recordar de que la base de estos está inclinada, por lo que cada una de sus divisiones debe tener una leve inclinación hacia adentro. Cada uno de estos tienen un tamaño distinto, siendo el dedo medio el más largo. Recuerda de que este tiene casi el mismo tamaño que la palma de la mano. No olvides que los dedos se dividen en tres partes que por el momento podemos decir de que son exactamente iguales, aunque más adelante les muestro que esta medida puede variar. En lo personal a mí me gusta crear un esquema de colores para resaltar las partes más importantes de esta, y pintar de color rojo las áreas que suelo olvidar, como la curvatura de los dedos o los pliegues que tiene el pulgar. También me gusta resaltar un espacio que, aunque no es muy importante, sí se debe de tomar en cuenta, ya que solemos unir demasiados estos músculos y la mano termina pareciendo otra cosa. Al dibujar los dedos de la mano debemos tener en cuenta que los dedos superiores tienen tres secciones, mientras que el pulgar solo se divide en dos. Toma en cuenta que anatómicamente los huesos de los dedos nacen dentro de la palma de la mano, siendo la sección de adentro de esta los metacarpios, los cuales son los encargados de la deformación general de la mano y del resto de los falanges. Y en esta sección hay un montón de huesitos que unen los metacarpios, pero ya que su función no se ve afuera de la mano, no vale la pena explicarlos. Ahora bien, si quieres hacer que los dedos se vean más delgados, debes hacer más delgada la palma de la mano. Habitualmente esto se hace con personajes que sean femeninos o que sean muy delgados. Para la parte posterior de la mano, el dorsal, puedes utilizar exactamente la misma base, pero debes de recordar de que al ser el nacimiento de los dedos, los nudillos deben ir de forma curva. Otro error muy común que se comete es pensar que las uñas son 100% cuadradas. Claro, eso si no contamos con temas de estilo. La forma natural de las uñas es con bordes redondeados en sus extremos y con los laterales levemente inclinados hacia adentro. También debes de tomar en cuenta que los dedos no son 100% cuadrados en su punta, sino que son redondos, al igual que la uña. Los dedos también pueden ser afectados por el género del personaje al cual estemos dibujando, como lo pueden ser las manos femeninas, las cuales suelen ser un poco más puntiagudas en esta zona. Otro pequeño error es no dejar un espacio entre la palma de la mano y el hueso que sobresale aquí. Recuerda que este espacio es el que le permite a la mano efectuar correctamente la acción de doblar. Con la proporción y la anatomía ya aprendidas, podemos aventurarnos a intentar dibujar la mano de forma lateral.
La primera recomendación que yo te puedo hacer, y en lo personal me ha servido bastante, es hacer un boceto del pulgar por aparte o con otro color. Créanme que este es un dedo muy caprichoso de dibujar, y tener un preboceto que te impide ver la figura en totalidad de este no ayuda mucho. Por supuesto que esto no lo vas a hacer cada vez de que dibujes una mano, pero mientras que te acostumbras a la forma base de este, yo sí te recomiendo que lo hagas. También debemos tomar en cuenta que los dedos en esta posición no son rectos en su totalidad. Estos tienden a tener cierta curvatura, o en algunos casos he visto que hay artistas que lo que hacen es hacer líneas inclinadas para dibujar estos. También hay que tener muy presente de que al dibujar esta posición se verá por lo menos 2 de los nudillos de la mano. Recalco que sí he visto artistas que dibujan los nudillos por completo, pero he visto a otros que lo que simplemente hacen es una línea inclinada, esto con tal de no sobrecargar el dibujo. Por último, para dibujar la contraparte de esta posición simplemente podemos tomar la misma base, quitar o agregar algunos detalles como en el caso del pulgar, y agregar un nudillo y un dedo extra. Otro error que es muy común que nos pasa cuando dibujamos manos es olvidar los espacios que tiene esta. Recuerda que al abrir los dedos estos tienen espacios. Para serles sinceros, no puedo decir qué medida tienen esos espacios, pero sí me he fijado que casi son como las puntas de los dedos. Por supuesto que les debo de decir de que esta es una medida estándar que yo les estoy poniendo, ya que la medida de estos espacios dependerá de cómo abramos los dedos. Si has seguido los pasos que yo te he dictado hasta aquí, ¡felicidades! ¡Has dibujado tu primera mano! Es una verdadera lástima que es la única vez que la vas a dibujar así. Y sé cómo me están viendo en este momento, pero tranquilos, aún no se salgan del video, por favor. Esto solo es un paso más del proceso para dibujar algo nuevo, ya que estas son las bases fundamentales para dibujar las manos, pero sí te recomiendo que realices un esquema de color como este, el cual después de dibujarlo lo primero que harás es imprimirlo y guardarlo en algún lugar visible y accesible. Al tener este disminuirá la carga mental de estar pensando en cada una de las partes de la mano, o si es que se te ha olvidado algo. Y este se usa de una manera bastante simple. Lo que debes hacer es ver y dibujar, ver y dibujar, ver y dibujar. Claro, esto es lo básico, ya que hay un par de temas donde se empieza a complicar la situación. Así es que compliquemos la situación. Una de las cosas que debemos entender es que al igual que la mano y el cuerpo en general, la mayoría de veces estos no están 100% rectos. La palma suele curvarse en un estado de reposo o incluso deformarse en la mayoría de poses, ya que esta tiene cierta flexibilidad que debes tener en cuenta para que tu dibujo tenga más naturalidad. Esto no quiere decir de que en ciertas poses no estén en una posición rígida, pero sí son ocasiones muy específicas que van conforme al contexto de lo que quieras dibujar. Mi recomendación aquí es que hagas los siguientes ejercicios varias veces. El primer ejercicio que te voy a poner a hacer es hacer un rectángulo curvado desde su centro, en diferentes perspectivas. Esto te ayudará a dibujar el estado de reposo de la mano en distintas vistas, el cual también te puede ayudar a algunas poses que adopta la mano. El segundo también consta de dibujar varios rectángulos, pero eso los vas a tratar de deformar, para que puedas comprender cómo es que la mano se deforma en ciertas poses. Los dedos son una de las partes más importantes de la mano, y creo que son de los que menos se hablan. El sentimiento que transmiten esto en algunas poses es increíble, algo así como las expresiones para la cara. Recuerda muy bien la expresión que tú quieres dar a entender cuando dibujes alguna pose, principalmente los puños que vamos a ver más adelante. Los dedos pueden dibujarse tanto como cilindros o rectángulos. Yo utilizo estas dos técnicas dependiendo de la situación, y si es que ya me cansé de tratar de dibujar una pose que no me sale. Claro que además de saber de que los dedos se dividen en 3 secciones, debemos recordar de que estos se cubran un poquito hacia atrás, como les había hablado anteriormente. Aquí estoy exagerando un poco esto para que me entiendan de lo que les estoy hablando. Esto es un poquito más estético, ya que sabemos que un dedo no es así, pero si podemos ver en grandes rasgos sí se parece más a un dedo que simplemente dibujar una salchicha. También les voy a decir de que hay muchos artistas que prefieren hacer estas 3 secciones con la misma longitud, aunque hay otros muchos que prefieren hacer la base del dedo un poco más larga, y dejando solo 2 curvaturas predominantes. Como lo es en mi caso, que yo prefiero hacer los dedos de los personajes femeninos de esta manera, porque yo siento que se ven más estéticos y un poquito más naturales. Sé que hablé de esta bastante anteriormente, pero hay un tema que casi paso por alto, que es su tamaño. La uña que parezca pequeña abarca la mitad de los falanges, tanto para los dedos superiores como para el pulgar.
Con esta base ya puedes dibujar los dedos desde cualquier perspectiva con un simple rectángulo, ya sean femeninos o masculinos. Lo que sí te recomiendo es que practiques mucho la figura del rectángulo en distintas vistas. Exceptuando al pulgar, el cual es el único dedo que podríamos decir de que tiene una forma relativamente distinta al resto. Hay un tema que quiero compartirles aquí, que es simplificar las figuras con una figura base que se parezca bastante a lo que queremos dibujar. Algo que viene perfecto para este dedo que, como dije anteriormente, es bastante caprichoso. En mi opinión, cuando nosotros vemos el pulgar desde enfrente, este se asemeja bastante a una flecha sin punta. Claro que esta es una simple exageración, ya que debemos alisar un poco la forma de esta para que se parezca aún más al pulgar. Para la vista semilateral, podríamos decir de que es la figura de un rectángulo con un triángulo en su parte superior, el cual debemos suavizar bastante para que se parezca a la forma del pulgar. Por supuesto que si te cuestan estos ejercicios, hay otro ejercicio que te puede servir bastante, ya que a mí me ha ayudado en algunas situaciones. Al investigar a varios artistas en internet, encontré a uno de mis artistas favoritos, que es Propic Portaco, que ha dibujado una multitud de bases con consejos que te pueden servir para que mejores tu dibujo. Lo que hace él es hacer una serie de rectángulos como la medida base. A eso le da una forma de flecha cortada como lo había explicado anteriormente. Pero algo que sí se me olvidó decirles que aplica muy bien él es que la base del pulgar suele ser un poco más gruesa que el resto del dedo. Es gracioso pensar que junto a los nudillos, los dedos son los que acarrean una gran parte del estilo. Un ejemplo de estos son los dedos de Jujutsu Kaisen, que si te lo pones a pensar bastante, parecen pedazos de tronco de bambú. Pero antes de entrar en lleno en temas de estilo, hay un pequeñito detalle que tienes que entender de los dedos, los cuales no se doblan en su totalidad de forma recta, sino que estos tienden a cerrarse hacia el centro de la palma de la mano. Tal vez el mayor ejemplo de esto es la mano empuñada, que ya va siendo hora de hablar de esto. Un error bastante común que creo que a todos nos ha pasado es pensar que el puño es 100% rectangular, y aunque esto no está mal en su totalidad, ya que esta es su figura predominante, la realidad no es tan simple. Este tiende a curvarse más de lo que crees, se curva desde el área de los nudillos, provocando que los dedos tiendan a posicionarse hacia el centro de la palma de la mano. Esto se puede apreciar aún más cuando vemos el puño desde su parte inferior, y hablando de este debemos cuidar estas zonas rojas, las cuales son unos pequeños dobleces que se hacen en el puño por pliegues de la mano, que también es un error muy común olvidarlos. Hay un error que es el más común, y que creo que todos hemos cometido, y es pensar que al dibujar el puño o cualquier pose que requiera flexionar los dedos, estos se doblan desde su base visible, pero bueno, la realidad es todo lo contrario. Estos se doblan desde los nudillos, o desde la zona del tercio superior de la palma de la mano, el cual es el correcto punto donde se doblan los dedos. Para este apartado hay una gran variedad de opciones, ya que según lo que tú desees hacer es necesario una cosa, la cual es referencias, muchas referencias. Estas las puedes encontrar en cualquier lado con el gran poder del internet, o incluso viendo tu anime u obra favorita, y aquí va una recomendación personal. No te preocupes por el momento de pensar que simplemente estás copiando. Este es un proceso totalmente necesario para definir qué es lo que te gusta a ti de un estilo en concreto, y según tu opinión y un poquito más de experiencia podrás ir maximizando o disminuyendo algunos detalles que creas que son necesarios o no. Uno de mis ejemplos favoritos son las manos de Dragon Ball, donde no se dibujan todos los pliegues de la palma de la mano, nada más dos, para resaltar el punto donde se doblan los dedos y el que pertenece al pulgar, el que creo que es el más representativo en cualquier medio. Un muy buen ejercicio que yo te recomiendo es que enlistes cada uno de los detalles o rasgos más resaltantes de uno o dos estilos que te gusten. No vayas a utilizar muchos estilos, ya que en vez de ayudarte te van a estorbar. Luego que hagas esto y con las bases que hemos hablado desde el principio del video, trata de dibujar cualquier otra pose que no sea la misma que está en la referencia. Esto podríamos decir de que es el ejercicio más difícil que te recomiendo que hagas, pero el más eficiente, ya que en este podrás equilibrar tanto el concepto de proporción y anatomía junto a lo que sería un estilo en concreto. Una recomendación personal que te puedo hacer es que te fijes muy bien en el tamaño de los dedos, ya que por lo menos en mi caso me suele pasar que los hago demasiado pequeños y que hago demasiado corta la palma de la mano. Son cosas que con práctica irás evitando, pero por el momento fíjate muy bien en estos dos, que hablando de... Otro error muy común y que todos hemos cometido es acercar demasiado el lienzo para dibujar. Ya sé que se siente difícil dibujar si no haces esto, pero no lo hagas,
ya que si haces esto te estarás quitando la visibilidad del resto de tu dibujo y por ende perderá la proporción de este, provocando que se pueda deformar. También debes de tener bien presente que el estilo puede depender del género de la obra a la cual estés escribiendo o hagas alusión, ya que hay un par de cambios sutiles como el grosor de la palma de la mano o de los dedos que puede variar. Señor Smash Coquito, ¿eso significa que ahora podré dibujar cualquier pose de manos y se verá bien? Ni en pedo. Más de que no se hable, es algo que casi nunca he visto que se mencione en los videos de las manos, el cual es la expresión de la mano. Verán, mientras que estaba haciendo la práctica de varios estilos en los que se encontraba el de sonobisquedor por alguna razón, sentí que al finalizar la mano se veía demasiado simple, a pesar que seguí todos los pasos anteriores. Y más que quejarme del resultado final, ya que se veía algo raro, sentí que algo le faltaba, por lo que me puse a ver imágenes de monachinas y sus manos, y encontré esta imagen. Y en ese momento se me abrió la mente como el Dr. Xavier cuando usa el casco, y me sentí como Goku cuando se vuelve Super Saiyajin Dios y Bills le dice: Dime, ¿qué se siente ser un dios? ¡Increíble! Lo que descubrí es que la mayoría de veces cuando se hace un dibujo y en cámara sale al menos una mano, se le suele dar una pose para que refleje ya sea un sentimiento o un atributo del personaje. Como por ejemplo esta, que queda perfecta con esta mano, ya que trata de reflejar más la feminidad del personaje. Siendo completamente honesto, siento que la pose sí ayuda a la mano a verse mejor, incluso ayuda a ver que es un personaje femenino. Pero siendo sinceros, la verdad es que se ven bastante feas ambas manos. Tengo que practicar más manos de mona china, la verdad. Pero creo que sí ayuda a este tipo de poses a magnificar esa esencia de los personajes. Y digamos que esa no es la única, ya que existen otra serie de poses que puedes utilizar para resaltar otros sentimientos. Por ejemplo, la pose del puño, que he denominado el puño japonés. La verdad no sé si tiene otro nombre, pero como veo que sale mucho en los animes así lo llamé. El cual podríamos decir de que tiene dos variantes, una donde se destacan más los dedos del índice y el medio, y otro donde se trata de hacer que los dedos vayan de forma curva inclinada. Estas poses se pueden ver más en personajes de shonen famosos, como Dragon Ball, Naruto o Boku no Hero. Pero, ¿cómo es que ellos llegaron a esta conclusión para empezar? Bueno, es algo simple de explicar la verdad. Si tú empuñas tu mano, verás que tus dedos están rectos, pero si tratas de apretarlos un poco más, verás que estos generan esta figura. Y sabemos que estar tenso de nuestro cuerpo es sinónimo a estar enojados o furiosos, o incluso estar listos para pelear. Pero es mejor que no exageres esta pose, porque en ciertos ángulos parecerá que tu personaje tiene un dedo deforme, ya que también hay otras imágenes donde se puede apreciar mejor el puño clásico. No me voy a detener mucho tiempo en este apartado, ya que da para un video completo, pero sí les quiero decir de que puede causar ciertas deformaciones a la mano en ciertos puntos, principalmente si estamos trabajando con un estilo muy caricaturesco. En este punto les voy a dar una recomendación. Guíense mucho de las curvas más representativas de la mano. A lo largo de este video les he enseñado con flechas las curvas y formas más predominantes que tienen estas. Y bueno, eso no solo nos sirve para señalar las curvas que tiene la mano, ya que si exageramos estas podemos resaltar la emoción de la pose. Es importante tener las bases de proporción y anatomía en este punto, para que no se vea mala deformación, sino tratar de armonizar este punto con los otros. Es gracioso porque lo entendí estando viendo el segundo episodio de Dan Dan Dan, en la pelea del sumo alien Spitiru, lo que sea esa wea, que vi la mano de Momo y me fijé que básicamente sigue este concepto. Por último quise intentar algo nuevo, y era pintar una mano semi-realista, y aunque siento que no me salió en su totalidad ya que me cuesta un poco el tema de los colores, sí aprendí un par de puntos que quiero compartir con ustedes. El primer punto es que después de pintar el color base, yo te recomiendo que utilices un segundo color para los dedos, ya que estos suelen ser un poco semi-transparentes, o muy poco transparentes. Su color suele diferir un poquito de la palma de la mano. Claro que aquí utilicé un color un poquito más exagerado de lo necesario, ya que estaba demasiado anaranjado, así que lo tuve que desatorar un poquito, pero bueno, ustedes me entienden. También te recomiendo que utilices dos o más tonos para las sombras. Las más oscuras las utilizarás para las zonas con menos luz, obviamente, y los tonos más claros en zonas donde la sombra se va difuminando.
Es similar a la iluminación, pero debes de recordar que los dedos, aunque los hemos estructurado como rectángulos, al final no dejan de ser cilindros, por lo que debes hacer que la iluminación se refleje igual que un cilindro. Para las uñas utilicé el color más oscuro de las sombras para darle su forma y difuminé un poco sus sombras para que tuvieran esa textura como semiplástico. Y yo creo que esos fueron los puntos más importantes que utilicé para dibujar esta mano. Para mi último consejo es que tranquilo, no te desesperes, la práctica hace al maestro. Y créeme, yo he estado dibujando manos bastante tiempo y hay poses que aún me cuesta bastante. Puede ser de que ya dibujes manos excelentes, tal vez lo único que te falta es que levemente exageres una pose o un contexto un poquito más interesante. Algo que es un buen tema para otro video, ¿no creen? Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Me despido, tomen agüita, no dejen de dibujar, bye bye, adiós. Suscríbete por favor. Y mira que no me gusta el reggaetón. Si lo haces te bailo bien perro. Mira que lo estoy haciendo solo para que te suscribas. Deja un like y un comentario. Por favor déjalo ya que el algoritmo no me quiere. Yo creo que son muy guapos, pero lo serías más si te suscribieras.